Hola amigos de Cosas de Internet, bienvenidos a el formato casero de nuestro podcast. Pues la razón todo el mundo la conoce, pero lo voy a decir en voz alta para la posteridad. Y es que estamos en la crisis del coronavirus. No sé si estamos empezándola o en la mitad, no tenemos ni idea de cuánto va a durar esto. Pero estamos en esta situación traumática en la cual la gran mayoría de personas no tienen permiso de salir de la casa más allá de compras como de cosas de primera necesidad o trabajando en sectores como la salud y los alimentos. Entonces nosotros estamos muy encerrados y en medio de este contexto hicimos la oficina / estudio acá como en la casa para tratar de grabar episodios y elegir temas que estén relacionados con esta conversación. Entonces nos estamos inclinando por un tema en particular que es el teletrabajo. Algo que no sé qué tanta importancia ponerle en este contexto. Mucha importancia, porque casi que todos los oficinistas de un tacazo están ahora en la condición de trabajar desde la casa. Y casi todos los jefes que se habían preguntado la pregunta y dicho, no, es mejor la oficina, necesitamos la oficina, pues ahora forzosamente están empujando a sus organizaciones a estar en el teletrabajo. Y es un tema que se relaciona con cosas de Internet. Sí, o sea, yo quería decir cuando hablaba de la importancia era como dar ese instante para reconocer que estamos pasando por una crisis que tiene una dimensión mucho más tensa que aquella del teletrabajo, y es que hay gente que se está muriendo, estamos tratando de controlar una pandemia. Ah, ya te entiendo. Entonces, o sea, no es el tema más apremiante. O sea, de pronto podríamos hacer un episodio de cómo lavarse las manos más y sería pues no sé más si relevante hacer un episodio, pero sí me plantea la pregunta de que tanto está bien o mal hablar de temas, como decir un tema importantísimo en este momento que es el teletrabajo, cuando puede que eso sea algo supremamente menos importante que la salud pública o lo que sea. Pero en últimas basta con decirlo en voz alta, basta con decir como sabemos que esto puede sonar un poco superficial, pero a la vez sabemos que esto es vitalmente importante, como tú lo dices, para muchas personas, porque una de las formas en las que estamos viendo la crisis, sobre todo en esta etapa temprana, es que nos empujó al teletrabajo y estamos tratando de ser productivos y de seguir haciendo las cosas que hacíamos y como que la sociedad no se caiga en medio de toda esta dinámica de cuarentena. Ahora, no es que tengamos una pregunta específica para este episodio, pero sí tenemos unos retos que cada uno de nosotros está enfrentando desde lugares distintos y que de pronto podemos explorar acá. Bueno, entonces, ¿desde dónde venimos nosotros? Yo vengo de Magic Markers, que es una organización en temas de teletrabajo chapada a la antigua. Nosotros tenemos una casa, que es una oficina, y esa casa / oficina queda muy cerquita donde yo vivo por cero accidente, o sea, fue como muy planeado. Vivimos cerca de la oficina la mayoría de personas y vamos de 9 a 6 a vivir el día de la oficina. Hay uno que otro que se queda en la casa trabajando y se medio reporta remotamente, pero en realidad son la excepción. La cultura es que todos nos vemos en la oficina. Y hay una parte de eso que se justifica, que es que en Magic Markers hacemos videos con una técnica que implica grabar con una cámara en un set. Y ese set lo construimos en nuestra oficina. Pero también hay otras partes de nuestro trabajo que no estaban atadas por otra cosa distinta al hábito, ¿no? Porque vamos a la oficina. Y yo era muy de ir allá, incluso se me iba a pasar el día entero en mi escritorio. Sí, yo creo que hay un asterisco ahí interesante y es que tú eres un cofundador de Magic Markers y eres el director. Ajá. O sea que probablemente tus motivaciones para ir eran distintas a las de las demás personas de la casa, ¿o no? Sí, total. Y ahorita, que pasó lo del coronavirus, recibimos un golpe muy, muy duro. Teníamos un montón de cámaras, de luces, de materiales, de computadores, un montón de cosas que nos ayudaban a producir y ahora no las tenemos y estamos forzados a descubrir nuevas técnicas para producir videos. Me quisiera ahondar un poco porque creo que hace falta imaginarse el espacio. Cuando uno entra a la casa de Magic Markers, en el primer piso hay un salón muy largo. ¿Cuántos metros puede tener? ¿8? ¿10? No sé, pero cuando llegamos a esa casa el primer día a verla y estaba completamente vacía, hicimos el chiste que uno podía jugar banquitas en esa sala. Es muy amplio el espacio. Sobre todo es largo. Exacto. Y en ese larguero hay 5 mesas. 4 mesas. Imagínense ustedes como una mesa de comedor de 6 puestos, pero de las chiquitas. Pero esa mesa además tiene como unas patas que le salen hacia arriba y de esa estructura hay como un techo, ¿cierto? Y en ese techo hay una cámara y a los costados de esas patas hacia arriba hay luces.
Creo que una mejor forma de imaginarse el espacio es hablar de camarotes. Imagínense que uno entra, eso, como un camarote. uno entra a una sala y hay 4 camarotes. Entonces, lo que uno llamaría la cama de abajo es la mesa. Y lo que uno llamaría la cama de arriba no es una superficie plana, sino un sistema de rieles en donde colgamos la cámara y la iluminación. Entonces, cada mesa tiene este segundo nivel como de andamio que está encima y es lo que nos permite grabar lo que está pasando en la mesa. Desde una perspectiva cenital, Tal cual. además. Listo, entonces, digamos que con mucho entusiasmo y mucho compromiso alguien dijera, bueno, voy a liberar un cuarto de mi casa y me llevo unas camarotes, un dolly, le dicen ustedes. Pero, juepucha, yo no creo que esos, comillas, camarotes sean móviles. O sea, no se pueden armar y desarmar, ¿verdad? No, es un camello. O sea, moverlos de un lado al otro, incluso si no fuera contexto de pandemia y todo el mundo se tiene que encerrar de un día para otro, es un operativo logístico grande. Y además esas mesas son compartidas. Hay por lo menos 5, yo diría hasta 6 o 7 personas que de alguna u otra forma utilizan esas mesas para grabar. Ese era mi segundo punto. Entonces, por un lado, las mesas, que son únicas, no son móviles. De hecho, las construyó Cristian, que es el cofundador de Magic Markers, y hacen parte de lo que hace el estilo de Magic Markers, Magic Markers. Sí, Cristian y Carlos también hay que darle listo, crédito. Cristian y Carlos. O sea, pero son construidos a la medida del producto. Sí. Y por otro lado, comparten un montón de cosas. Hay una máquina legendaria en Magic Markers que corta. Que corta papel. Sí, exacto. Entonces tienen por un lado cosas muy únicas y por el otro lado bienes compartidos, que tienen sentido en la oficina, pero a escala de uno de esos equipos por trabajador, pues ya les tocaría vender pues muchos videos. Sí. Y eso dirías tú que es como la principal atadura, porque de resto el editor podría editar en su casa, el escritor podría escribir en su casa, el de gestión podría gestionar en su casa y así sucesivamente. Sí. Entonces, esos son tus ataduras. Por el lado remoto, ¿cuál había sido tu experiencia en Magic Markers? No te entiendo. Previo a la pandemia, ¿cuál había sido tu aproximación al trabajo remoto, Santi? Porque muchas de nosotros que somos más trabajadores que cofundadores, sentimos que nos ajustamos a lo que diga el jefe, ¿cierto? Uno siempre puede activamente buscar por un trabajo remoto, pero no es tan fácil. Es más como qué organización me motiva, no sé, se acopla con mis habilidades, me paga bien, etcétera, etcétera. Y el trabajo remoto no suele estar en la primera línea de preferencia. Pero tú, como director de la organización, como cofundador, tienes la opción de preguntarte ese tipo de cosas. Y tú eres como el tipo de persona que hubiera podido en años pasados decir, ok, nos vamos remoto. Antes de esta pandemia, ¿cuál había sido tu aproximación a ese tema? Pues antes de la pandemia yo era anti trabajo remoto. No necesariamente de una forma explícita, no es como yo creo que el trabajo remoto no funciona, sino que mis comentarios, mis decisiones, las cosas que ocurrían en la vida cotidiana eran propias de alguien que en últimas no le tiene tanta fe. Yo nunca he creído, por ejemplo, que esté bien atornillar a alguien a una silla, ¿no? Como que una persona tenga que cumplir el horario de 9 a 6 y si no tienes nada que hacer, pues te lo inventas. Eso me parece una de las versiones perversas del trabajo. Entonces, cuando alguien pedía flexibilidad, en general la damos. Y hay muchos ejemplos pequeños de situaciones en las cuales la gente ha podido, comillas, teletrabajar. Pero también es verdad que toda la oficina fue construida como con la idea de la presencia. Y nosotros teníamos en Magic Markers una cultura muy de estar ahí. La casa es grandota, los espacios están muy pensados como para que la pasemos aquí y almorcemos y juguemos juntos. Y cuando alguien que tenía como esa versión mixta y podía estar teletrabajando, de alguna otra forma se planteaba esa pregunta, mi respuesta era más del tipo, queremos que estés acá. Si mañana tienes que hacer una vuelta de banco, hazla. Si este día X o Y cosa teletrabaja, pero en la medida de lo posible, ven. Pues para comenzar te toca pedir permiso. El default es hay que pedirle permiso a Santiago. Eso implica ir al segundo piso y golpearle en la oficina y decir, oye, ¿puedo hacer mi vuelta de banco? Sí. No es grave que no vengas. No es grave que tengas una vuelta a tal hora y tengas que salirte o que te vayas temprano si no hay trabajo. Pero procura estar acá. ¿Por qué decía yo eso? Porque siento que, o sentía que, eso es algo que podemos charlar, siento que hay ciertas cosas del teletrabajo que implican una carga significativa para el empleador. Obvio que se puede teletrabajar, pero es fregado tratar de entender los procesos y las tareas de las personas a un nivel en el cual tú tengas todo lo suficientemente claro como para asignar esas cosas. Digamos que
la decisión de traer a todo el mundo a la oficina tiene una dimensión que es, pucha, es muy complicado coordinarlo todo desde la perspectiva coordinadora. Sí, un teletrabajo necesita muchos más project manager de lo normal y muchos más coordinadores y mucho más trabajo, entre comillas, administrativo, para, paradójicamente, liberar las cargas de los otros. Y eso también lleva al punto de gerenciar una empresa presencial o ser un administrador de una empresa presencial es distinto a una empresa remota, porque en la oficina tú dices, bueno, ok, ¿qué están haciendo los ilustradores? Ilustrando, listo. Si alguien tiene preguntas, pues viene y me golpea o le dice a Cristian y ya está. Uh-huh. Y entonces yo como director de Magic Markers me puedo dedicar a escribir guiones porque sé que los ilustradores están en el primer piso ilustrando. Ese mismo escenario en un escenario remoto implica asignar las tareas específicas y de pronto escribir mucho más lo que esperas de ellos y luego ir a revisar que sí lo hicieron y enfocarte mucho más en los entregables que en el acto de trabajar. Sí, tal cual. Creo que eso es uno de los cambios de mentalidad más grande para botarlo aquí de una vez. Y es que un jefe en presencial, mucho de su supervisión es ver que tú estés ahí haciendo cosas. Un jefe en trabajo remoto tiene que como articular un poco más el espacio en el que tú vas a trabajar y fijarse mucho más en los entregables que en la acción de trabajar. Sí, y ahí creo que es importante hacer una distinción porque sin duda está la dimensión de ver a las personas trabajar. Uh-huh. Y eso es algo que yo sé que está mal, o sea, como que esta idea de la vigilancia no es buena para nada, pero confieso que en la vida cotidiana comenzaba a notar con preocupación que los breaks de café están muy largos, el cigarrillo, el juego, o sea, hay ciertas cosas que yo quisiera que no me fastidiaran, pero que de alguna otra forma noto. Y para mí como jefe ha sido todo un proceso casi que de terapia, poder confiar lo suficiente en las personas para no entrar en modalidad de vigilancia, sino no tratar de intervenir ahí. Pero hay otra dimensión que también puedo señalar y es la del equipo bailando, que es menos un tema de vigilancia y más un tema de coordinación. O sea, simplemente viendo el panorama de personas tú puedes darte cuenta de que estamos o no afanados, estamos o no coordinados, que estamos trabajando en el proyecto que uno considera prioritario. Y eso yo lo considero menos un tema de vigilancia y más un tema de gestión perezosa, por decirlo de alguna forma. Sí, o sea, claramente las habilidades que te toca desarrollar para monitorear y dirigir y coordinar, inspirar un equipo remoto son distintas y son mucho más retadoras para ti. Uh-huh. Y tú, cuando empezaste Magic Markers, querías hacer videos, no querías como dirigir trabajadores y ser un centro de recursos humanos. Sí, una conversación muy honesta con alguien que está siendo contratado en Magic Markers antes del tema del coronavirus sería como, mira, yo no tengo nada en contra de que tú trabajes desde la casa, a mí no me interesa que tú estés sentado de 9 a 6, no quiero contar hora nalga, pero no somos lo suficientemente organizados como para que se puedan coordinar de la misma forma a distancia. Incluso un proceso de inducción. Creo que ustedes no tienen nada escrito, ni siquiera un glosario. Uno pisa Magic Markers y empieza a aparecer jerga por todas partes, ¿no? Hágale un... ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, Prodox, o qué rodaje, Dollies, el efecto... ¿O no fue alguien que hizo como un Johnny Sesca. violín una vez? Alguien que hizo como un pájaro y realmente eso quería decir que no había que dibujarlo, sino que había que poner la cámara de cierta forma. Sí, tenemos confusiones del tipo... Al animador que tenemos ahorita la primera vez en sus primeros proyectos le dijimos que por favor pon un fantasmita acá. ¡Eso! Y un fantasmita. Dale. Y un fantasmita en ese contexto quiere decir como una capa que genere un halo en torno al personaje. Pero no literalmente un fantasmita. Entonces el man hizo un Casparín como, bueno, ¿quieren un fantasma? Pues le pongo un Casparín. Ese tipo de cosas. Y nos pasó y es como, charlémoslo. Y lo que estás diciendo de la inducción es completamente cierto, porque para nosotros un proceso de inducción es como, pasa tiempo conmigo, ¿no? Vamos charlando, vienes, nos volvemos a reunir, nos sentamos y te contamos cómo es el proceso. Sí, haces tu Gasparín y yo te explico pedagógicamente que un fantasmita no es un Gasparín. Exacto. Entonces, y hace parte del proceso, nadie se molestó con Luis el animador. Pues no, nos reímos y ya. Exacto. Entonces... si nos tocara documentar paso a paso qué es lo que uno tiene que aprender para volverse un trabajador de Magic Markers, sin duda seríamos una mejor empresa. Y no estoy en contra de esa idea. Pero pucha, eso es un montón de camello. Entonces hay un punto en donde uno le dice a la gente, pues venga, porque es que todavía no tengo cómo enseñarle a trabajar perfectamente desde lejos.
Este episodio es traído a ustedes en parte gracias a Servientrega. Servientrega es una empresa colombiana de logística y desde hace varios meses ellos nos han estado enseñando sobre la parte tecnológica de su operación. O por lo menos en eso estábamos antes de la pandemia del COVID-19. Ahora que estamos en tiempos de crisis, el mensaje que queremos comunicar de parte de ellos es mucho más sencillo. Si entran a servientrega.com van a encontrar una campaña llamada Una Causa País, que habla de algunas de las cosas que está haciendo Servientrega en este momento. Ahí uno puede ver reportes de cómo están apoyando al personal médico, indicaciones de autocuidado, la lista de los más de 3.000 centros de soluciones que aún continúan abiertos. Mejor dicho, encontrarán qué ha hecho Servientrega en diferentes niveles y cómo ha reaccionado frente a esta pandemia para cuidar a sus clientes, a la comunidad en general y, lo más importante para ellos, a sus colaboradores. También en su cuenta de Twitter hay videos y fotos que cuentan la historia que ellos están viviendo. Ahora, para personas como yo que estamos encerradas en la casa tratando de aplanar la curva, hay un servicio clave en la página web que ya mencioné y es la posibilidad de hacer recolecciones a domicilio. A muchos nos ha pasado en este contexto de la cuarentena que necesitamos recibir o entregar cosas que normalmente llevaríamos en persona. El tema es que los de Servientrega sí están autorizados para hacer esos envíos y tienen un personal que está siguiendo los protocolos de seguridad. Así que si necesitan prestar una silla para que el amigo no se le parta la espalda, la licuadora para hacer la sopa, los documentos que se quedaron justo en el lugar equivocado o francamente lo que se les ocurra, pues Servientrega tiene este servicio. Uno llena un formulario y al rato lo llaman para confirmar los detalles. Entonces, gracias a Servientrega por apoyar a Cosas de Internet y también a tantas otras personas que se benefician de su trabajo en estos tiempos difíciles. Seguimos con el episodio. Pero bueno, esa es la historia por el lado de Magic Markers. Tú, en Radio Ambulante, trabajo remoto, ¿cómo te aproximas a esta conversación? Pues yo trabajo en Radio Ambulante, que es una organización que se pensó remota desde el inicio. Uh-huh. El reto era cubrir todo el continente y eso implicaba tener periodistas y cronistas y reporteros y personas contribuyendo desde distintos países. Pero además, pues ya era el 2012, Internet era algo como que hacía parte de nuestras vidas y nació remoto. Uh-huh. Cuando yo entré ahí, hace un poco más de 1 año y medio, pues esa fue como mi naturaleza. Desde el principio, cuando empezamos las conversaciones con Carolina, mi jefe, sabíamos que yo iba a trabajar desde mi casa, desde Bogotá. Yo ya había trabajado remoto antes y sabía que había un tema y es que uno no salir de la casa lo empieza como a enloquecer un poquito, se vuelve una carga emocional. Entonces yo desde ese momento le pedí una oficina, así fuera pequeña, así fuera barata, a la cual yo pudiera ir. Solo yo. No es que fuéramos a montar una oficina de Radio Ambulante, sino que yo quería un espacio donde pudiera salir de la casa. Uh-huh. Y eso quiere decir que yo me levanto cada día de la semana y según mi estado de ánimo y el tiempo que tenga, decido si trabajar desde mi oficina casera o trabajar desde la oficina en la oficina. Y es chistoso porque la oficina casera es 4 veces más grande que la otra. Pero la otra me gusta porque implica caminar 10 minutos, porque implica saludar a la gente mientras cojo mi tinto y de pronto al final del día salgo y hay alguien por ahí pajareando y le digo como, ay, charlemos un ratico o lo que sea. Uh-huh. Entonces, esa es como mi historia antes del coronavirus. Ahora, leyendo para este episodio y reflexionando, me doy cuenta que si bien Radio Ambulante es remoto en el sentido no es en el mismo lugar donde trabajamos, no hay una oficina a la cual hay que asistir, Uh-huh. pues la verdad es que remoto también es una mentalidad, es un estilo de trabajo, es un paradigma. Uh-huh. Hay tantas cosas de modalidad de trabajo que implica el trabajo remoto que van más allá de simplemente compartir uno una oficina, que yo creo que es un espectro. Uh-huh. Y en ese sentido he venido a darme cuenta que Radio Ambulante es remoto y está en el espectro medio de la ecuación. Pero tanto como medio, dirías tú, porque igual sigue 3/4 siendo... de pronto. Porque sí, estamos hablando de una organización que tiene a más de 20 personas que están como en 7 países distintos. Porque yo siento que un nivel medio en el espectro sería, por ejemplo, lugares en donde uno dice, si quieren venir a la oficina, vengan, y si no, se quedan en la casa. Para mí ese es como un cuarto. Ok, bueno, sí, igual estamos es que tratando sí, de... estamos haciendo un espectro completamente inventado. Pero bueno, quiero decir, Radio Ambulante, yo la percibo desde afuera como una empresa bastante avanzada en ese sentido. sí. Sé que hay unos casos muchísimo más de vanguardia en términos de trabajo remoto,
pero me sonó poco decir a medio camino. Tienes razón, me arrepiento. O sea, no es medio camino, pero definitivamente no es el extremo más remoto. Sí, entonces, ¿cómo describirías tú ese espectro? En el extremo 0, digamos, estaría la oficina, hora nalga, como todas las personas en el mismo espacio de 8 a 5 o de 9 a 6 con una hora de almuerzo. Sí, esa oficina en la cual si ya terminaste, pero son las 3 de la tarde, pues nada, te quedas ahí sentado porque... Exacto. No te vamos a dejar salir. Y de nuevo, esto del espectro es como una mentalidad. Luego tienes organizaciones como Carisma, que fue esta fundación donde yo trabajé antes, que me marcó mucho porque teníamos una oficina física y teníamos unas reuniones obligatorias, pero también cada cual podía trabajar desde donde quisiera, y la oficina era más un espacio de encuentro y de reunión. Pero también, pues, yo, la verdad, la mayoría de los días trabajaba desde mi casa. Ese es un ejemplo interesante porque yo manejaba mi horario y eso era muy chévere. Digamos, a veces yo me pegaba las madrugadas serias y trabajaba duro por la mañana para poder almorzar 3 horas con mis amigos y tomar cerveza, digamos. Y por la tarde otra vez volvía a trabajar. Y no estaba mal visto. Y había reuniones que yo trataba de programar y me decían, no, ¿sabes qué? A las 3 no puedo porque voy a ir a hacer mercado. Uh-huh. Y no estaba mal visto ni a nadie le parecía raro que alguien quisiera hacer mercado. Eso es una mentalidad de trabajo remoto, la sincronía. Pero pues sí es verdad que teníamos un espacio físico y si teníamos conversaciones difíciles nos reuníamos y si teníamos lluvia de ideas nos reuníamos. Por lo mismo la oficina era chiquitica y era básicamente una mesa para reunirse. Pero eso es como un punto interesante en la mitad. Sí. Ahora, si tú querías trabajar en Carisma, muy probablemente debías estar en Bogotá. Y luego yo pondría a empresas que ya están pensadas para lo remoto, como Radio Ambulante, pero que tienen muchas prácticas que son de oficina presencial. Un ejemplo es que nosotros nos conectamos en una franja del día muy laboral. O sea, yo a las 9 de la mañana, hora Bogotá, estoy entrando al computador y procuro en la medida de lo posible a las 6 de la tarde desconectarme y cerrar. ¿Y esta persona que está en Inglaterra, Lisette, creo? No, Silvia Viñas, Silvia. que es además la presentadora del Hilo. El Hilo es el nuevo podcast que publicó Radio Ambulante Studios, y Silvia Viñas, más que la presentadora, es la productora ejecutiva de ese proyecto. Silvia está en Inglaterra y ella se conecta a las mismas 9 de la mañana hora Colombia. No, yo no sé, de verdad, debería preguntarle a Silvia, pero desde que yo entro hasta que yo me voy, ella está disponible. Es rarísimo. O sea, la mayoría del equipo está en las Américas, lo que le dicen las Américas, y claramente aquí varían un poquito el horario de una costa a otra, pero sí hay como esa cultura del horario. Sí. Otra cosa que hacemos que es un poco de oficina presencial es que hablamos mucho por chat y estamos muy disponibles por chat. Como que a veces yo estoy trabajando y me interrumpen por Slack y yo siento que es un poquito equiparable a la experiencia de estar en una oficina y que el compañero de escritorio te toque con el hombro y te diga, oye, ¿me puedes ayudar a resolver una cosa? Sí. Radio Ambulante es muy remoto, no estoy diciendo que no, pero hay ciertas cositas aquí y allá que investigando para este episodio yo me di cuenta que todavía semejan la oficina presencial. En el extremo más, ¿qué dirías tú? ¿Audaz del trabajo remoto? Tenemos organizaciones como GitHub, como 37 señales, ¿no? 37 ¿Tú traducirías Signals. Apple como manzana? No. Se llama Como- 37 Signals. Como 37 Signals, que son los que hacen Basecamp, que ya ellos están pensando el remoto en su versión más remota. Uh-huh. Y entonces ellos hacen asincronía total. O sea, No, en 37 Signals tienen un consejo que es Thou shall overlap. ok. Y lo ponen incluso como una regla. Tiene que haber algún nivel de overlap, pero lo que uno necesita de overlap realmente es muy poquito en relación con todo lo que es posible. No es que las 8 horas de las 2 personas que quieras conectar tengan que ser las mismas. Con que tengan un par de horitas en común, tienen el espacio para ese tipo de tareas en simultaneidad que son necesarias, o de reuniones o lo que sea. Y también hablan de casos de personas que están, por ejemplo, en una zona horaria absurda y les toca levantarse a las 3 de la mañana para la reunión X. Y es claro. un pequeño precio que tienen que pagar por la libertad de poder viajar por todo el mundo y estar cambiando de horarios. Como, ok, dale, vete a Corea, pero a las 3 de la mañana tenemos una reunión en la que tienes que estar conectado. De resto, lo que quieras. Sí. O sea, tampoco es que eliminen las reuniones, Uh-huh. pero la sincronía es un valor central. Sí. Y si tú en una de estas organizaciones en el extremo remoto quieres
a las 10 de la mañana irte a mercar y a pasear tu perro, Dale. como que no te toca ni pedir permiso, ni anunciar, ni es algo necesariamente mal visto. Otra cosa muy importante, y creo que se deriva de allí, es la cultura de lo escrito. Sí. Cada pequeña cosa escrita, decisiones, planes, escrito, porque en el momento en el que tú no tienes el vecino de escritorio para irle a decir algo, ni tampoco la opción de ir a mandarle un chat y con la expectativa de que te responda inmediatamente, pues entonces se hace necesario consultar fuentes de información y como asegurarse que todos estamos en la misma página, que no hay tanto espacio para interpretaciones y que a cualquier hora del día se puede consultar la información. O sea, no está en la cabeza de una persona, está escrita en un documento. Sí. Aunque bueno, también puede ser escrita en comentarios, escrita en tareas, Sí, escrita en de hecho foros. puede no ser escrita, es documentada en general, porque bueno, hay sí. capturas de pantalla mostrándole al vecino cómo es que va a ser el nuevo proceso de navegación de la página, notas de voz, de todo, pero sí es como lo que hacemos tiene que estar documentado, no podemos estarnos preguntando cada 2 segundos en el chat dónde está esta vaina o cuál es el siguiente paso. Ese tipo de preguntas se vuelven una fricción muy grande cuando uno está trabajando. Sí. Hay algo típico de la mentalidad de oficina que es como ¿dónde dejó tal cosa? ¿Dónde archivó esta cosa? ¿Dónde está tal? ¿Dónde está tal? Creo que esa pregunta en la mentalidad completamente remota no existe. Como tú sabes dónde encontrar la información. Sí, y si no sabes dónde encontrarla es probablemente porque no existe y si no existe pues hay que documentar y crear. Bueno, entonces siguiente pregunta. Pero todavía no he terminado las características de lo remoto más remoto. Es que la tengo atorada. Bueno, está bien. ¿Cuáles son las otras características de lo remoto? Una jerarquía de comunicación muy clara. Si tú estás buscando algo, el primer lugar al que acudes es tal. Eso varía de empresa a empresa, pero por ejemplo, el director de 37 Signals dice en este Q&A que mencioné antes la jerarquía que ellos usan al interior de su organización y es muy interesante porque es un poco opuesta a la que yo uso. Les voy a poner un pequeño fragmento, pero más allá de la frase exacta que van a escuchar, el punto es que todo empieza por una cultura de la comunicación escrita en la que los mensajes inmediatos, y especialmente las reuniones, son el último recurso. When you know there's disagreements about something, that's when we level up. Usually, when we jump on a call is we try it writing first. We try just having that debate there. And then when it kind of hits the dead end where we go like, you know what, now we're just arguing back and forth and writing doesn't feel right for that, level it up. No sé, Santi, si haya otras que se me están escapando, pero creo que hay una importante en el trabajo remoto, su versión más audaz, que es que las interacciones sociales están programadas. Uh-huh. Ellos son conscientes que uno de los retos del trabajo remoto es el aislamiento, que puede que todo esté funcionando bien y las personas sean mucho más eficientes y las personas sean mucho más felices de poder compartir tiempo con sus hijos, eliminar el tiempo de transporte, sacar a sus mascotas a la hora del día que se les da la gana, pero es un reto común que las personas se empiezan a sentir aisladas y no solo en este periodo de cuarentena, sino en general. Y entonces cada una de estas organizaciones suele tener un capítulo en sus libros y en sus manuales sobre cómo y cuándo y en dónde interactuar. Entonces tienen reuniones de final de año o tienen chats que son solamente recocha o tienen llamadas mensuales donde hablan de X y Y. There are some techniques that we use at Basecamp to sort of help level that. One of the things we do, so Basecamp has a feature called automatic check-ins. And this is a feature that automatically asks people questions on a given schedule automatically. So, for example, every Monday morning, Basecamp asks our entire company automatically, like, what'd you do this weekend? Now, this is a totally optional question. En la oficina la interacción pasa naturalmente todo el tiempo e incluso en detrimento del trabajo distrae. Y en el trabajo más remoto se necesita esa interacción social y se planea y se diseña la interacción. ¿Y cómo te sentiste? Tú estabas diciendo que te pusiste a investigar para este episodio. O sea, llevas más de un año trabajando en Radio Ambulante y es en esta investigación para el episodio que estamos grabando ahorita que de alguna otra forma ves que el espectro todavía tiene un largo trecho que uno podría recorrer. Pues yo no me siento ni mal ni bien. O sea, me siento como que consciente de que tenemos muchas cosas de trabajo remoto muy importante, con una cultura de trabajo muy bonita en comparación al extremo más remoto. Pero también me doy cuenta que hay como organizaciones más radicales, Uh-huh.
pero no siento un juicio de valor muy grande, ¿sabes? Porque no sé por qué es. Recuerdo que una de las cosas que en una llamada con Carolina yo le dije antes de trabajar ahí es que yo quería tener un horario, porque yo tengo el tipo de personalidad que trabaja más de chorro. O sea, en Carisma a veces yo sí me encontraba como todos los domingos trabajaba y era como que también esa falta de estructura me perjudicaba un poco en la medida en la que terminaba metiendo más horas. Entonces, para mí, tener un horario, puede que no sea la plantilla perfecta de trabajo remoto, pero a mí me gusta, me sirve, va en beneficio mío. No sé si te animas, por ejemplo, a recordar las cosas que están mal del mundo de la oficina. Como, no sé Uy, estoy lista. Yo no me imagino que vuelva a tener un trabajo de oficina porque me parece realmente una desgracia. Yo sé que el trabajo remoto tiene retos reales. El sentimiento de aislamiento es una cosa seria. También a veces hay triunfos que logramos y yo quisiera como estar al lado de mis compañeros y decirles, ¿saben qué? Vámonos a tomar una cerveza. Pero yo no me imagino volver a ese mundo, me parece tenaz. ¿Y por qué te parece tenaz de la hora? Las interrupciones son reales. O sea, yo veo que sistemáticamente las personas en las oficinas no se pueden concentrar por periodos largos de tiempo, algo que en mi casa sí es posible. Sí, eso es uno de los primeros argumentos de Remote. Uf. Y hay una charla de TED muy buena que también quisiera recomendar que se llama Why Work Doesn't Happen at Work. Sí, exacto. Que hay como una idea que me parece chévere y es, si tú le preguntas a las personas cuál es el lugar en donde vas si tienes que sacar adelante una cosa muy importante para ti, o sea, si tienes que ser supremamente productivo, ¿en dónde tienes que estar? ¿En dónde quieres estar? When I ask people, and I've been asking people this question for about 10 years, I ask them, where do you go when you really need to get something done? I'll hear things like the porch, the deck, the kitchen. I'll hear things like an extra room in the house, the basement, the coffee shop, the library. And then you'll hear things like the train, a plane, a car, so the commute. And then you'll hear people say, well, it doesn't really matter where I am as long as it's really early in the morning or really late at night or on the weekends. You almost never hear someone say the office. But businesses are spending all this money on this place called the office, and they're making people go to it all the time, yet people don't do work in the office. Nadie dice en la oficina de 4 a 6 de la tarde. Alguien te dirá, en mi casa de 10 de la noche cuando ya todo el mundo se durmió a 3 de la mañana. Otro dirá, me levanto a las 4 de la mañana y me voy a un parque. O uno se acuerda de sus épocas universitarias cuando tenía tareas duras, ¿dónde las hacía? En la biblioteca, solo. En la casa cuando todos se dormían. Uno tiende a recordar lugares solitarios. Ese punto de las interrupciones es de verdad algo muy real. Es muy difícil encontrar un periodo de más de una hora en el que uno esté concentrado en una tarea sin que alguien llegue a preguntarle sobre una tarea, sobre el partido de fútbol de ayer o sobre lo que sea. ¿Qué más? Yo siento mucha libertad, que a veces a mí me asignan problemas, diría yo, como tenemos este reto, tenemos esto que resolver. Y yo tengo como la libertad de pensar la solución, aun cuando no es algo grandioso. Por darte un ejemplo, tenemos que hacer una página web. Y mi misión es que tengamos página web para tal día. Y yo tengo como la libertad de decir, bueno, voy a hacer un checklist aquí y voy a gestionar las tareas en Trello, pero de esta forma, y voy a hacer X y Y. Y yo siento que eso pasa gracias como a la privacidad que tengo para trabajar en mi casa. No hay nadie mirando mi monitor y diciendo, ¿por qué ahí abriste Trello? ¿Pero estás segura que ese spreadsheet es la mejor forma? Pero tal y cual cosa. Siento que hay, curiosamente, una creatividad y un espacio de exploración que se me permite. Tengo mucha autonomía sobre cómo manejar mi tiempo. En las buenas semanas, sobre todo, me siento el lunes y digo, ok, ¿qué me plantea esta semana? ¿Qué tareas tengo pendientes? Tal y cual cosa. Cuando hago check-in con Carolina, obviamente muchas veces le digo dónde debería emplear mi tiempo, pero muchas veces le digo qué creo yo que debería hacer y ella, bueno, listo, chin. O a veces, otra cosa que yo hago que me parece una buena práctica es cuando voy resolviendo preguntas que tengo para Carolina, las pongo en una lista. Entonces ella me dice, hacemos un check-in y nos conectamos y yo bombardeo con mi lista. Y eso yo creo que es una buena práctica. Hay otras semanas que mi sistema se derrumba y estoy llevada al putas y no puedo hacer nada. Pero a mí me gusta como esa sensación de autonomía que tengo sobre mi tiempo y sobre mis responsabilidades. ¿Y por qué sientes que eso está asociado a lo remoto? ¿Por qué crees que en una oficina no tendrías ese nivel de autonomía? Porque en los pocos momentos donde yo estuve en una oficina tenía como una especie de vigilancia. ¿Qué estás haciendo? O alguien está como mirando mi pantalla todo el tiempo, o alguien me interrumpa y me dice,
oye, ayúdame a tal cosa, y me jala de las tareas que yo me había propuesto hacer. Claro. En ese sentido. Sí. Sobre todo ese sentido de vigilancia. Que ese punto también merece como su título. Si el anterior era las distracciones, aquí es como el estrés. Pero no un estrés del trabajo y las muchas tareas que hay que hacer, sino un estrés asociado con la vigilancia, como la dinámica entre todos mirándonos los monitores y las pantallas y dando a entender que estamos trabajando. Y eso es muy real. Sí, y también, o sea, yo creo que soy una persona que trabaja duro. Esta pandemia me tiene desconcentrada y me tiene desubicada y me tiene ansiosa, pero en general yo creo que yo soy una persona responsable con mi trabajo y trabajadora, digamos. Yo no hablo de que quiero libertad para irme a dormir una siesta después de almuerzo. Yo estoy hablando como de configurar mi productividad en mis propios términos. Y eso es chévere. También, obviamente, pues yo elegí el computador que quiero usar y yo elegí el escritorio que quiero usar. Y mi oficina puede que sea chiquitica, pero yo elegí que quedara 10 minutos caminando de mi casa. Y hay como una personalización que me llama mucho la atención. Claro. Con respecto al tema del estrés, creo que también hay algo interesante y es que yo soy alguien consciente de ese fenómeno y alguien que lo ha sufrido en distintos trabajos que he tenido antes. Pero también soy el causante de ese estrés y me parece muy loco ver cómo ese fenómeno ocurre ahí, porque es muy fácil decir que hay jefes hartos que lo vigilan a uno, pero que nosotros somos gente chévere que no hace eso. La realidad en mi caso ha sido que me encuentro a mí mismo generando estrés en los demás, de formas que luego casi que me toca ir a terapia para tratar de entender por qué pasó esto y qué pasó con la pregunta, porque hay un punto en donde es muy fregado uno no perder un poquito la confianza en la persona que está fumando más de la cuenta o lo que sea. Que es algo que realmente no quiero que me pase, pero en muchas ocasiones me ha pasado. Sí, yo siento que lo de la confianza es un tema clave. Confiar en que el otro va a entregar lo que tiene que entregar. En el trabajo remoto creo que es clave. Y obviamente pues siempre hay espacio para la desconfianza y siempre hay como niveles, de pronto esta semana sí, esta semana no, pero estoy segura que la confianza es un elemento clave para trabajar remotamente con un equipo. No, sin duda, pero lo que me llama más la atención sobre todo en este punto es que yo soy alguien que cree en la confianza. O sea, yo creo que cuando uno contrata a alguien tiene que confiar en esa persona y creo en todas las personas que están en mi equipo, en su buena voluntad. Pero aún así las dinámicas de desconfianza emergen de alguna forma. No, además tu oficina es terrible porque la ventana queda como en el patio de recreo y a veces uno está trabajando ahí y suena una carcajada. 10 de la mañana porque hay tantas carcajadas, como que no estamos en horario de concentración. Tienes razón, o sea, hay ciertas dinámicas como de carcajadas prolongadas demasiado en el tiempo que me inquietan. Veces en las que estoy mirando el reloj y me doy cuenta de que la gente no ha llegado. Y yo sé que es injusto porque el nivel de sacrificio que todas las personas han demostrado una y otra vez es enorme. Pero es muy fregado no pensar así. Y también siento que hay un elemento ahí medio macabro, que es, yo por ejemplo puedo confiar en ti, en tus intenciones, en tus capacidades, pero tú sigues siendo un miquito con zapatos como lo soy yo también. Alguien que se puede, por ejemplo, enfrascar en una dinámica de procrastinación a pesar de su propia voluntad. Hay un nivel en donde yo puedo desconfiar de ti, no por tus intenciones, sino porque a todos nos pasa que como que, ay, ya es viernes y... ¿Sí me explico? Todas esas dinámicas son hartas y claramente están presentes en la oficina y me duele admitir que incluso están presentes en una oficina que dirijo yo y causadas en mucho sentido por mí. Pero bueno, ese es otro tema. Pero estrés. Bueno, dame más. ¿Qué tiene más de horrible la oficina? Yo creo que la literatura tiene más cosas, pero hay una que a mí me parece muy difícil y muy harta, que es como el chismerío. De verdad, la gente hablando de la otra gente me mata. Y trabajar naturalmente requiere hablar de las otras personas, de su desempeño, de qué están haciendo, de qué están haciendo, no están haciendo. Y inevitablemente uno termina hablando de la personalidad de los demás. Pero en mi experiencia, cuando tú trabajas en un lugar remoto o en un lugar semi-remoto o en un lugar extra remoto, por fortuna he pisado esos 3 terrenos, el nivel de chisme es muchísimo menor que el de una oficina. Hay menos espacio a comentarios malinterpretados por el simple hecho que uno está hablando menos huevonadas en los pasillos. Hay mucho menos espacio a indagar qué hizo el otro fin de semana, cómo llegó vestido, si se puso la camiseta tal o cual día, si vino a recogerlo Pepito Sultanito, si llegó tarde, porque llegó tarde. Creo que eso para mí es muy liberador. Ay, no estoy tan de acuerdo, porque si bien todo eso que describes es verdad,
Yo siento que en el mundo remoto hay un enorme nivel de estrés en el cómo se interpretan nuestros mensajes de texto. Y hay un alto riesgo de que me quede pensando 3 veces en cómo va a interpretar mi mensaje, el feedback que le estoy dando. Eso es cierto. Olerse juntos hace que uno sepa mejor cómo interpretar las cosas de los demás y que limar asperezas sea una vaina que uno pueda hacer relativamente rápido. No es fácil. Para nosotros ha sido todo un proceso de trabajo, como saber que apenas alguien se raya, es como, hey, charlemos esta vaina ya mismo y seguro la logramos desenredar en 2 minutos, pero nos toca sentarnos y hablarlo. En cambio, lidiar con esas fricciones, malentendidos y rayes en remoto es algo que me asusta porque siento que hay mucho espacio para que ocurran. Yo siento que hay menos, además todo está escrito, o pues la mayoría de cosas ocurren por chat. Entonces tú puedes escribir algo y si alguien se pone bravo, tú dices, oye, perdón, no me refería a eso. Pero tal. ¿cómo sabes que alguien puede... se puso bravo? Es que eso es lo macabro. Porque te toca que te digan. Exacto. Pero entonces te toca decirlo. Si te molestó algo, pues lo dices. Claro, pero no siempre pasa. No siempre pasa, pero a veces yo soy más cuidadosa escribiendo en Slack y tengo como 5 segundos para considerar mis palabras, así sea un motivo de estrés. Y en oficinas en físico yo he dicho huevonadas en corredores sin darme cuenta siquiera que estaba en riesgo porque estaba ahí como caminando y hablando y no fijándome en lo que estaba diciendo. O sea que al menos en remoto siento que hay como unos segundos para pensar más lo que digo, no sé. Un filtro ahí en el... No sé, creo que... O sea, sí hay situaciones de estrés y también hay desventajas en el trabajo remoto, pero para mí, Laura, en un nivel personal, una oficina es como un cultivo de chisme y un cultivo de alianzas y quién habla con quién y quién almuerza con quién y a mí eso francamente me parece desgastante e innecesario. Ok, pero dirías que ese elemento está ausente. Pues Santi, en últimas, no sé si hay menos o más estrés social en una oficina remota o en una oficina presencial, pero a mí, Laura, en mi experiencia, hay menos chismerío, mucho menos espacio para ese rumerío tipo Betty la Fea, y a mí eso me gusta. Me parece una de las ventajas de un trabajo remoto. Bueno, hay una obvia que falta mencionar que es el moverse hasta el trabajo. ¡Oh, sí! Importante. Pues la gracia de montar una empresa es que uno la monta al lado de la casa, o es una de las gracias. Uh-huh. Y buena parte del equipo vive muy cerca de la oficina, entonces es un problema menos grave. Pero sigue habiendo personas que se tienen que echar un viaje largo y eso suma horas dramáticamente rápido. O sea, hay un punto en donde si tú estás sumando 3 horas todos los días, pues pucha, haz las cuentas de cuántas horas te estás gastando moviéndote. Que parece que hay mucho consenso en que ese momento de estarse transportando es algo que afecta tu calidad de vida sí o sí. Incluso si estás en un Audi, estás en un trancón y te estresas y como que hay un punto en donde una vida se vive mucho mejor cuando uno se ahorra ese tipo de situaciones de forma cotidiana. Esa es importante. Lo que pasa es que esa ya estaba completa y absolutamente fuera de mi radar. Han pasado muchos años desde que yo trabajé lejos de donde vivía y se me había olvidado. Bueno, ¿y qué ha pasado en Magic Markers en términos de cuarentena? ¿Cómo han vivido esta pandemia del COVID-19 sin salir de la casa? ¿Cómo se ha transformado la rutina? Pues ha sido sobre todo muy traumático porque no es para nada como uno quisiera hacer algún tipo de transición a trabajo remoto si tuviera la posibilidad. Nosotros tenemos un primer nivel de trauma que es, como te decía, perdimos acceso a nuestro proceso de producción y a los materiales que utilizábamos y a los espacios que habíamos diseñado para eso. Entonces, en cierto sentido es como un restaurante sin cocina. Nos jodimos. Hay otro sentido en el cual eso no es cierto porque uno sigue siendo capaz de producir videos de otras formas y nosotros ya teníamos un poquito de técnicas de hacer dibujos, escanearlos, animarlos en After Effects y entonces lo que vamos a tratar de hacer es apostarle mucho a esas otras técnicas que en nuestros videos antes solo aparecían ocasionalmente. Pero sigue siendo muy traumático y no creo que sea un tema de si estamos pensando digital o no, sino habíamos diseñado un proceso y los dollies que teníamos eran una herramienta muy efectiva para producir minutos de video. Entonces, hasta ahí, un golpe en el estómago. Pero además hay otra dimensión que es la que sí está viviendo todo el mundo, que es la de no sabemos cómo teletrabajar. Si lo supiéramos, si lo tuviéramos más claro, sería más fácil coordinarnos, pero para todos es una sorpresa. Entonces seguro estamos viviendo experiencias y cometiendo errores que para gente como los que escriben estos libros son algo muy propio de la curva de aprendizaje. Obviamente que se van a pasar por estos y estos tropiezos y
les toca aprenderlo. Sí, como por ejemplo elegir las plataformas digitales que ahora vas a usar y que antes no usabas. Sí. Y un error común es elegir muchas. Ese en particular no nos está golpeando tan duro. Ah, ok. No hemos cambiado de plataformas en estos días, pero sí nos ha pasado, por ejemplo, que Cristian se volvió un call center. Ay, no. Él como director de producción está en una situación muy angustiante y es que todo el día está sentado enfrente del computador contestando mensajes, haciendo check-ins con todo el mundo, entrando en llamadas, saliendo, o sea, no ha parado. O sea, que adivino que todavía no tienen un sistema de gestión de tareas. No, porque lo que nosotros ok. antes hacíamos era gestionar proyectos y asignar cargas, pero no la filigrana de la tarea necesariamente. O sea, nosotros sí tenemos sistemas de organización, pero lo que se traquea así como públicamente es el proyecto, ¿no? El proyecto está en producción, por ejemplo. En nuestro sistema sale, ¿en qué está el video tal? En producción. Y en producción, ¿cómo se reparten el trabajo? Normalmente lo que nosotros hacíamos era que tú tienes un guión para un video. Sí. Entonces ese guión hacemos un documento y ese documento tiene secciones marcadas que tienen una planeación, ¿no? Como si el guión habla de 2 personas grabando un podcast, entonces en la escaleta dice, vamos a dibujar a 2 personas en un sofá, enfrente de unos micrófonos o lo que sea. Y luego el responsable. Y el responsable luego se asignaba, entonces esa secuencia que te acabo de escribir se llamaría A. Entonces luego salía en algún lado, Laura tiene asignado A. Pero yo ahí estoy escuchando una gestión de tareas. Claro, pero no es visible cómo vas con esa situación. Ah, sí, porque ustedes imprimían el documento Exacto. y lo pegaban en la pared. Y cuando uno iba al estudio de Magic Markers, había un montón de documentos impresos tachados. Sí. Y teníamos Entonces, en Airtable, en una plataforma online, teníamos ahí como asignado también Laura tiene A, pero esa vaina no estaba tan rigurosamente actualizada, como que si tú ya lo terminaste puede que no esté chuleado. Y la otra cosa es que además cumplir con tu tarea en este momento no es algo que tengamos tan claro cómo se hace, porque es que antes era rodar, obvio que yo sé cómo resolver este problema, en cambio ahorita es como, haz estos dibujos y tú los escaneas y se los mandas a otra persona y esa otra persona los tiene que animar. sí, por ejemplo, no hay un lugar de archivo. No, No hay como un lugar digital donde viva el proyecto y tú dices, ya lo subí. No pues, hay eso. Nosotros ¿o sí? tenemos cierto nivel de estructura de plataformas, por ejemplo, Ok. todos los audios los guardamos en Mega pero no me extrañaría que en este momento estén pasando conversaciones del tipo, alguien le dice a otra persona, ¿por dónde te mando tal vaina? Exacto. Y la respuesta puede ser cualquier cosa. Súbela a Drive, mándame un WeTransfer, lo que sea. Entonces hay ciertos niveles de fricción en esas cosas. También en cómo interrumpirnos o cómo reunirnos o cómo establecer prioridades. Y una de las vainas que pasó para mí curiosas es que, como te digo, Cristian está hecho un call center porque él dirige la producción. Y en cambio yo, que concibo mi rol como alguien responsable de los procesos y de las prioridades y un montón de cosas, siento que tengo las manos atadas en la espalda porque no sé muy bien cómo comportarme. Mis días son más bien solitarios. A mí no me están llegando tantos chats para preguntar cosas porque están resolviendo problemas concretos de producción. Pero entonces la carga le cayó encima a Cristian, muy muy dura la carga de cómo resolver los problemas de producción. Y si bien yo siento que podría ayudar, podría sentarme con ellos y decir, a ver, descríbanos el proceso, qué va primero, qué va después, cómo estamos documentando esto, Eso dónde lo suena estamos archivando. buenísimo. No es tan claro en qué momento lo puedo hacer, con qué herramientas. Tengo ideas en mi cabeza, pero no he logrado para nada resolver Claro, ese problema. te tocaría sacar como tu látigo de líder y decir, ¿saben qué? En estas 2 semanas vamos a resolver cómo trabajar y no me importa si ese video se retrasa, vamos a hacer una consultoría. Pero Santi, tú estás suponiendo que tienes algo que aportar, pero no has escuchado la conversación que ellos tienen. Y es como, no, obvio que no la he escuchado porque no tengo cómo escucharla. Pero también me da miedo, por ejemplo, convocar así una videollamada con 16 personas. Bueno, no serían 16, serían como 9. Pero una videollamada de 9 personas es un camello. Y yo ahí como, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Cuéntenme el proceso. Y tal vez haciendo las mismas preguntas que Cristian ya estaba haciendo. Pero fíjate que en la manera como describes convocar una videollamada de 9 es muy lógica de oficina. Claro. Entonces, si no voy a tener discusiones con el equipo, ¿qué? Voy a entrevistar a alguien y le voy a decir, dime cómo es el proceso. Pues no, o sea, voy a sugerir una cosa, pero me la Sí. acabo de sacar del bolsillo y no sé por qué no habíamos hablado de esto antes, pero de pronto tú puedes hacer un formulario de Google. Ustedes usan G Suite, ¿verdad? Más o menos, sí. Bueno, dentro de ese servicio G Suite hay una cosa que se llama Forms y uno puede hacer preguntas y la gente contesta. Sí. Entonces, como de aquí al miércoles, contéstenme esto. Y luego eso se transforma en una hoja de cálculo en internet donde tú puedes revisar. Y así no te toca como pedirle a la gente que se conecte a una videollamada y te cuente las cosas.
Es perfectamente posible que eso sea una solución. Y la verdad me suena como una buena idea. Pero creo que ilustra el punto. Y es que estoy supremamente confundido. O sea, puedo hacer un Google Form, puedo grabar un video, puedo hacer una videollamada con una de las personas y entrevistarla a ver si puede representar a los demás. Puede que eso esté mal porque esté interrumpiéndolos en otras cosas o que ellos ya tengan vainas claras y yo llegue a entorpecer. Entonces, más allá de que el formulario suena bien, en general me siento confundido y tampoco es como que me pueda sentar enfrente del computador y escupir un formulario perfecto y ya. ¿Qué les pregunto? ¿Cómo sistematizo esta información? Y además de eso tengo mis propias tareas por un lado. Entonces hay como un alto nivel de confusión y de trauma en este momento. Igual lo que yo he visto es que tú estás informándote y leyendo sobre trabajo remoto. Sí. No solo para este episodio, sino en general es un reto que se presentó en tu vida, ¿verdad? Sí. Y yo honesta y genuinamente creo que eso es lo mejor, porque la expectativa de seguir haciendo lo que estábamos haciendo al mismo ritmo me parece altamente ilusa. Yo creo que todos necesitamos un poco un tiempo para asimilar la nueva situación y para aprender cómo es nuestra vida bajo este nuevo contexto. Y no solamente hablo de organizaciones que están dando el salto de oficina a oficina remota, como ustedes, sino incluso para personas como yo que ya trabajábamos desde la oficina, pues igual ha sido un reto grande. Para empezar, todos los papás ahora son también profesores. Más bien estudiantes. Sí, como que reciben las tareas. Todo el chino. Hoy tengo dibujo 5 y como que... pero también pues yo no tengo hijos, pero en todo caso he sentido como una ansiedad, una angustia. Noto que me cuesta trabajo concentrarme. A veces estoy escribiendo un correo y digo como ¿cuál es el sentido de este correo si hay gente muriéndose de virus? También mentalmente es muy desgastante y la incertidumbre de una pandemia global es un pensamiento muy pesado. Claro. Incluso para mí uno de los retos ha sido tenerte a ti en la casa de compañero de oficina. Yo estoy acostumbrada a trabajar sola, que nadie me moleste, nadie me interrumpa, me concentro. A veces me siento tantas horas que luego me duelen las piernas por no moverlas, pero eso también es un signo de que estaba requete concentrada. Y es muy raro tener a alguien ahí pajareando al lado. Esta casa se está volviendo no solo un estudio de audio, sino un estudio de grabación de videos de Magic Markers. Y no me estoy quejando, simplemente quiero decir que los cambios están ocurriendo demasiado rápido y mentalmente también es un reto. Y yo creo que lo más sabio es como darse un poquito el espacio de escarbar, pensar, reflexionar y resolver cómo van a ser las cosas ahora. No, total. Y si hay alguna cosa que tiene de positivo a la situación como está planteada, es que sí o sí nos toca apostarle al teletrabajo. No es como el tipo de escenarios en el cual uno diría, ay, experimentemos con teletrabajar. No, ya lo descartamos y fracasó. No, o vamos a hacer esto en la línea de tiempo de un año. Claro. Y francamente a mí la perspectiva del teletrabajo me parecía un poco harta. Porque para bien o para mal, nosotros en Magic Markers sí estábamos como viviendo este sueño del siglo XX, que es ir todos juntos a la oficina, chismosear sobre la película que vimos ayer, conocer la vida del otro en pequeñas fracciones de conversaciones de cigarrillo, tratar de lograr que el espacio sea lo más agradable y que el patio sea rico y como que uno quiera pasar tiempo ahí. Y eso de vez en cuando abre las puertas para que ocurran cosas que son realmente especiales y que uno como que no quiere perder. Reuniones magníficas, momentos de risas histéricas en donde todo parece maravilloso. Y entonces, cuando esas vainas pasan, hay como otro nivel de compromiso con la oficina que es como la idea de esta es mi vida. Que pasa mucho con ese modelo siglo XX, ¿no? Como mis amigos son mis compañeros de trabajo. Las personas con las que tomamos cerveza son las mismas con las que hace 2 horas estábamos sacando adelante un proyecto. Incluso mis necesidades sociales por fuera de la oficina se ven relativamente reducidas. O sea, las personas que yo más veo de lejos, o las que más veía antes de toda esta cuarentena, eran el equipo de Magic Markers. Y eso se sentía como toda una especie de estilo de vida, que describo como muy siglo XX porque es como la familia se oye empresarial. Horrible porque es como... O sea, yo sé que hay momentos de muy chévere y mucha diversión, pero también sospecho que una persona quiere pasar más tiempo con sus hijos y la otra de pronto tiene más satisfacción de poder pasear a su perro a la hora que quiere. Y no veo trabajar con amigos como el punto máximo de la felicidad humana, digamos.
Pues no, pero también creo que es válido tratar de decir que puede ser algo fantástico. Te entiendo. Y Porque- también yo he visto las carcajadas de Magic Markers y es una oficina donde el nivel de alegría se siente bastante alto. Sí, la gente que trabaja en Magic Markers me cae supremamente bien. Siento que son como seres humanos un equipo muy bonito. El trabajo que hacemos es en su mayoría algo muy satisfactorio. Y para mí, yo, Santiago, trabajar en un proyecto con alguien con el que uno se entiende y como que esa cosa fluya es de las actividades más disfrutables en la vida. No necesariamente todo el mundo tiene la misma visión, o sea, hay personas que por mucho prefieren, no sé, pasar tiempo con sus hijos o lo que sea. Pero para mí es una renuncia difícil esa idea que yo sé que es anticuada y yo sé que no necesariamente es verdad, pero que en últimas sí estaba en la cabeza. Entonces, igual todo eso lo estaba diciendo para proponer como el lado positivo de la situación, y es que sí o sí nos toca aprender a trabajar remoto y nos toca darle la oportunidad a este experimento. Entonces, por ejemplo, esta semana que fue un desastre en términos de producción, pues nada, estamos aprendiendo. Nadie estaba esperando que tuviéramos el mismo nivel de productividad que cuando estábamos en la oficina. Y estoy seguro de que la semana que viene vamos a ser un poquito mejores y que si esa curva tiene ciertas características, puede que incluso a la larga Magic Markers descubra cosas positivas y que resulte como que este empujón nos haya mandado en direcciones chéveres. Sí, de pronto pueden contratar ilustradores de distintos países Tal cual. y... Explorar nuevas técnicas. Exacto. También encontrar ciertos niveles de satisfacción personal en otros lugares, ¿no? Ujú. Hay gente que trabaja mejor de noche, hay gente que le gusta más madrugar, hay gente que preferiría tener más control sobre ciertas cosas y puede que esto sea una ocasión para que todo el mundo se sienta muy feliz en su mundo, ¿no? Pero No, y también pueden de pronto pasarse a una oficina más pequeña y pagar un arriendo más bajito y eso significa sueldos más altos. O, bueno, tampoco digo que el arriendo de una casa equivalga, pero puede traer incluso beneficios en ese otro sentido tan inesperado. claro, y ahí creo que también estamos tocando las puertas de una pregunta que me gusta mucho plantear en esta conversación, más allá del coronavirus o no, y es ¿qué tanto el teletrabajo puede ser mejor? Porque, por ejemplo, la conversación de Remote no es un libro que fue escrito para la gente que le toca quedarse encerrada en la casa por culpa de la cuarentena. Es un libro que está abiertamente diciendo esto es mejor para los empleados, es mejor para los empleadores, es mejor para las empresas, es mejor para la sociedad y es sí o sí el camino en el que nos estamos dirigiendo. Sí, como un sentimiento de que inevitablemente el futuro es remoto para los trabajadores que trabajan con información. Claro, si uno trabaja con un computador, pues ese computador puede estar en cualquier lado. Y si bien Magic Markers no trabajaba con computadores, nosotros siempre hemos sabido que existe un mundo que produce animaciones en computador. Entonces como que ahí está una pregunta interesante. Aún si las ilustraciones son análogas. Aún si las ilustraciones son análogas o también con versiones mixtas, porque además Leslie desde hace rato tiene un iPad en donde está haciendo unas ilustraciones a mano, pero en digital, que son súper interesantes. Entonces hay un montón de preguntas que nos estamos planteando, pero de nuevo quería conectarlo con la conversación esta del trabajo remoto como una posibilidad, el inevitable futuro, el camino hacia donde vamos, algo que no solo beneficia a la persona que se quiere quedar en la casa, sino en últimas a todo el mundo. Ujú. Yo ahorita pasé por una especie de transformación escuchando este libro de Remote Work, porque hubo un par de cosas que yo creía que ya no creo después de haberlo leído. Ujú. Y es que hay momentos en donde la presencialidad, sobre todo entre humanos en las conversaciones, como tú decías un poco con lo de la cerveza, es muy potente, es algo realmente mágico. Y renunciar a esa idea se siente como lo peor del mundo. O sea, la diferencia, ¿no? La diferencia entre poder leerte todo el lenguaje corporal, saber cómo estás, compartir espacio y los momentos mágicos, todas esas facilidades de la oficina sí significan que no me sorprenda, por ejemplo, que Magic Marker sea menos productivo durante un tiempo largo. Sí. Y también que nos tengamos que apoyar mucho en dinámicas que construimos en el pasado, que es como volvernos amigos primero, saber cómo somos primero y con base en eso poder, por ejemplo, chatear o cosas por el estilo. Grabar en la memoria cómo es la gente para poder después interpretarlos en otros momentos. Un poco como la visión y la memoria. ¿A qué te refieres con la visión y la memoria? La visión, es que estaba leyendo este libro, La pregunta difícil, de un científico chinés que estudia cómo se comunica información en el cerebro. Y una de esas investigaciones es con el nervio ocular. Y entonces él le pregunta a un ciego cómo es una pelota de tenis rebotando contra una pared. Y este ciego, que es ciego de nacimiento,
le dice cómo uno lanza la pelota y la pelota toca la superficie que es la pared y se estrecha un poquito, luego vuelve a su forma original y regresa a donde tú estabas, a esa dirección. Y él dice, ¿cómo es posible que me repita la interacción entre una pelota y una pared cuando uno la lanza también si nunca ha visto? Y la respuesta es que esta persona ha tocado una pelota de tenis, sabe cuál es la contextura, ha tocado una pared y puede predecir con esa información táctil cómo es el lanzamiento y qué ocurre exactamente. Y la analogía es... La analogía es prepárate porque esto es un salto triple olímpico. Es que uno, trabajando un par de veces con las personas de forma presencial, puede después recordar cómo es trabajar con ellas de manera remota. Puede acordarse que la risa es así, puede acordarse que la maracara es así, puede acordarse que el tono de voz es este y aquello, y recordar con la memoria cómo es trabajar con esa persona en un nivel humano, pero distanciadamente por medio de los computadores, o sea, viendo sin ver. De hecho, me gusta esa analogía. No te la vamos a echar en edición, está bonito. La pregunta difícil no es un libro de Rodolfo Ginás, sino que habla de él. Su autor es Pablo Correa. Lo aclaro porque a Laura le mortifica que se le enredó la lengua. Y lo que me hizo cambiar la perspectiva en este libro... Aquí Santi se refiere a... Remote, office not required. Es, obviamente la magia puede ocurrir, pero la magia no ocurre tan seguido como tú crees. No es como que todos los días sean una cosa mágica en la que estamos teniendo reuniones súper interesantes y salen ideas brillantes. Además de eso vamos a tomar cerveza y hay momentos de solidaridad. No, hay muchísimos días en los cuales la rutina le quita ese carácter de lo especial. Días en los que me demoro horas en saludar al resto del equipo porque qué pereza bajar y para ellos qué pereza subir las escaleras. Y lo que me puso a pensar del libro es que ellos atesoran los momentos cara a cara. Sí, se vuelven muy especiales. Se obligan a encontrarse en momentos claves, se ven con todo el equipo, los suben a todos en un avión, digamos una vez cada 6 meses. Y aprovechan esos momentos intensamente para viajar juntos, para parrandear juntos, para tener sesiones de trabajo más como hackathon. Sí, eso es una gran fortuna. Entonces ahí siento que lo que yo más siento como doloroso de perder es algo que no necesariamente se pierde, sino que se reserva para momentos especiales. Y yo he vivido esa experiencia. Nosotros cuando hacemos viajes como de integración con Magic Markers, todo el mundo está muy presto a hablar profundamente de lo que está bien y de lo que está mal y de lo que sienten. Todos jalamos juntos para tratar de convertir ese paseo en un momento especial. Y hay momentos en donde incluso yo me siento y lo veo como algo casi forzado. Casi como que nos sentamos en un círculo a ver qué va a pasar y nos ponemos a tomar un montón de alcohol y encontrar como esos espacios de conexión. Ahí cambio un poco de opinión con lo que pensaba antes.